¿Empezamos? ¿Sí, no? ¿Esos 4, 6, 7, 8? Bueno, pues adelante. Quinta clase o quinta sesión de Desmitificando la Economía. ¿Cómo estáis? Esto está en vídeo, ahora tenéis que gritar como si hubiera aquí 57 personas. ¡Bien! Perfecto. ¿Qué vimos? La última semana estuvimos viendo acerca de la zona euro, hablamos del Brexit, un montón, y desde entonces lo último que ha ocurrido es que parece que esas aguas se han calmado un poco, simplemente se ha ganado tiempo, y entonces baja un poco la incertidumbre y tanto empresas como individuos como países parece que nos relajamos un poco, ¿no? La guerra comercial entre Trump y China parece que se calma, depende de a quién le hagas la pregunta, si a Estados Unidos o a China, pero también se está calmando un poco, pero sigue habiendo un montón de incertidumbre. Y los últimos reportes que han salido acerca de crecimiento de la economía, tanto en América del Sur, salió ayer o antes de ayer, acerca de México, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, el crecimiento es muy bajo, casi negativo, ¿vale? Y en España seguimos exactamente igual. En España, por lo menos, ya hemos tenido unas elecciones y ahora estamos a ver cuándo tenemos las siguientes, porque estamos a ver si se produce el desbloqueo político o no. Bueno, entonces nada ha cambiado en realidad con respecto a la última vez que nos juntamos. Y hoy vamos a hablar de algo que habéis oído hablar, que son las burbujas. Las burbujas, ¿vale? Burbujas que pueden ser o una economía que está en una burbuja, o típicamente esto ocurre en sectores determinados. Por ejemplo, habéis oído hablar mucho de burbujas en sector inmobiliario. El ladrillo, es que hay una burbuja, es que cuando estalle la burbuja, es que yo me compré una casa por 100.000 y 20 minutos más tarde la puedo vender por 200.000. Entonces vamos a hablar cómo se forman las burbujas. El menú de hoy, como os he enviado, es cómo se forman las burbujas, qué son, si estamos en una, o alguien más, y después lo que vamos a hacer es hablar, y mucho, porque esto influye a cómo estamos todavía a día de hoy, de la gran recesión. Todo el mundo habla de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue, a partir del crash del 29, en Estados Unidos, la crisis que siguió. Pero la Gran Recesión es lo que ocurrió a partir del 2008 en Estados Unidos, las hipotecas basura, los derivados, Lehman Brothers en bancarrota, etcétera, etcétera. Y esto, cuando hablamos de la Gran Recesión, vamos a hablar de la historia de 2 subidas y de 2 bajadas. Van a explicar qué es la Gran Recesión, por qué se produjo y cuáles fueron las consecuencias. Si os acordáis, durante ese tiempo, a partir del 2008, hubo un tiempo en el cual hubo una pérdida masiva de empleo en muchos países, pero no solo eso, sino que las hipotecas basura en Estados Unidos y la crisis que surgió allí influenció a países de todo el mundo. Había ayuntamientos en Noruega que quebraban. ¿Por qué? Porque habían comprado un montón de derivados sobre esas hipotecas basura y entonces en Noruega un ayuntamiento quebraba. Y lo que partió como una crisis de un sector particular en Estados Unidos se convirtió en una crisis global y se convirtió a su vez en una crisis de deuda soberana, que eso es lo que no sé si nos dará tiempo hoy, pero lo hablaremos la semana que viene, ¿vale? Ese es el menú. Entonces, vamos a empezar hablando de las burbujas. Y vamos a hablar de las burbujas en nuestro modelo, una vez más, os voy a recordar, porque esto es fundamental, como aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es la Y? Empieza por PI y termina por B, muy bien. Esta es la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto. Y P de precios, esto es la inflación, ¿verdad? Acordaros que nosotros nos movemos en este modelo, demanda agregada, oferta agregada y cómo. Esto es la tasa de crecimiento del PIB y esta la de la inflación, ¿vale? Y ahora mismo no nos estamos metiendo mucho en discutir la forma de la oferta agregada, porque sí que tiene una influencia. Acordaros que vimos un modelo keynesiano, que vimos un modelo liberal. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el modelo keynesiano, nuestra oferta agregada llega a un momento que hay un tope. Y esto es la tasa máxima de crecimiento del Producto Interior Bruto. Si recordáis, en este modelo keynesiano, estamos hablando de un modelo que cree mucho en G, gasto público,
como dicen los estadounidenses, big government. Estamos hablando tradicionalmente de partidos más hacia la izquierda del espectro político y que creen mucho en la estabilización de la demanda, que creen mucho en quiero despertar la economía o hacerla crecer, entonces tengo que mover la demanda agregada hacia aquí, o quiero ralentizar o enfriar la economía, la tengo que mover hacia allí. Y lo mismo, como se está diciendo, semana tras semana aplica con 3 palancas y 3 palancas solo. Políticas fiscales, que son 2, que son ¿cuáles? Una empieza por G, que es gasto público, y la otra T, impuestos, políticas fiscales, y luego política monetaria, que es a través de la masa monetaria con los tipos de interés. Modelo keynesiano, movemos la demanda, ¿vale? Agregada. Modelo liberal, lo que nos ocupamos es del lado de la oferta, ¿vale? Vamos a estudiar las burbujas dentro del marco de ese modelo keynesiano. Y os voy a decir cuáles son las diferentes fases. Entonces, vamos a empezar con una economía en el que estamos saliendo de una recesión. Por lo tanto, aquí tenemos la demanda agregada, oferta agregada, y tenemos una tasa de crecimiento bajo con una inflación baja, ¿vale? Ahí es donde empezamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ir a través de 4 fases o 4 etapas. En la primera fase, si vosotros estáis a cargo, espera, vamos a usar colores, si vosotros estáis a cargo de el gobierno en esta situación, y esta es vuestra situación, hay baja inflación, pero hay bajo crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿qué podéis hacer? Estáis a cargo del gobierno. Estás a cargo de pensar siempre en el marco de las 3 políticas que hablamos siempre. Las 2 políticas fiscales y una política monetaria. Si hablamos de las políticas fiscales, estás a cargo del gobierno, son las que tú manejas, tienes G y T. Tienes aumento del gasto público o reducción de impuestos. O una combinación de ellas, porque lo que estás intentando hacer es despertar esta economía. Entonces, en esa primera fase, tú a través de GOT, o si estás a cargo del Banco Central, a través de la masa monetaria, tú lo que estás haciendo, quieres mover esta demanda agregada hacia allá. ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Sí? Entonces, porque lo que quieres es tener un cierto crecimiento de Producto Interior Bruto, aunque venga con una inflación más alta, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando, estamos saliendo de una recesión y aquí se produce un crecimiento rápido del Producto Interior Bruto y del empleo. ¿Esto qué ocurre? Empieza a salir la economía de la recesión, empieza a generarse la rueda de la economía, empieza a moverse cada vez más rápido, se empieza a crear cada vez más empleo y de manera más rápida. Entonces aquí, de momento, hay baja inflación. Es un crecimiento que está generando, pues sí, un poco de inflación, pero tampoco es nada para lo que preocuparse. Ahora aquí la preocupación es el crecimiento. ¿Por qué hay baja inflación? Pues por dos razones fundamentalmente. Primero, porque vienes de una recesión, entonces hay abundancia de materiales, de materias primas, abundancia de todo eso, esos stocks, esos inventarios que la gente tenía que no podía dar salida, hay un montón. Todos los inputs que hacen falta para hacer tu producto, que es el output, hay en abundancia porque simplemente no se estaban utilizando. Y además, o sea, estamos hablando de la abundancia de inputs, y además, si venimos de una recesión, ¿qué creéis que ocurría con el empleo? ¿Qué es lo que pasa típicamente con el empleo en una recesión? Se pierde muchísimo empleo. A la gente, a las empresas no le va bien, no hay demanda para los productos y las empresas despiden a gente. Entonces, si tú eres una de esas personas y ahora estás saliendo y has estado en el paro 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2, y como parte de este crecimiento encuentras empleo, ¿te pones muy chulito en la entrevista con el salario? No. Vienes de 6 meses sin trabajo, 1 año, 2 años. Entonces, el salario, no hay una demanda grande.
llamémosle bajo. No hay una gran demanda de decir, no, perdona, es que se me están rifando, es que yo estoy trabajando en otro sitio, es que etcétera, etcétera, por lo tanto eso, este salario o no me cambio de trabajo. No, aquí hay mucha gente que viene de no tener trabajo. Entonces, esta etapa, que es la primera, es una etapa, pues tranquila. Tranquila. Ahora entramos en la segunda fase. Y en la segunda fase estamos ganando velocidad. En esta segunda fase ya hay gente que ha sido contratada, que está siendo contratada, el empleo, el desempleo empieza a bajar. Entonces, en esta segunda fase, vamos a ponerlo así, en esta segunda fase, esta es la que se llama nice and happy. La economía ya se ve que está creciendo. Hemos salido de la recesión. Vamos por el buen camino. Empieza a haber un poco de inflación moderada, digamos. Inflación moderada. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos entrando aquí. La economía sigue creciendo, el crecimiento es más alto, pero ya empieza a venir con cierta inflación. Y entonces aquí la inflación es moderada por dos razones. Los salarios ahora empiezan a subir, porque ahora ya hay muchas más empresas buscando empleo. Entonces ahora yo puedo ir a esa entrevista y puede que lleve 6 meses sin trabajar, pero es que ahora tengo 3 ofertas. Ya no es lo mismo, la posición negociadora ya no es la misma. Los salarios, y típicamente este coste se pasa al consumidor. Quiere decir, bueno, es que ahora nuestros costes son más altos porque estamos contratando gente que comanda un salario más alto. Pensar en esto, estamos hablando a nivel global, en este caso una economía, y entonces se pasa al consumidor. A nuestros productos los vamos a vender un poquito más caros. Entonces, eso es inflación. Y en esta etapa, nice and happy, tenemos, como digo, una inflación moderada y una tasa de crecimiento digamos, sostenible. Pues esto, vas en bici y has cogido una cierta velocidad. Ya no es la primera etapa, ya estamos en la segunda. ¿Pero qué ocurre? Si seguimos estimulando la economía, ahora ya empezamos a entrar en la tercera etapa. Y ya empiezan a sonar las alarmas. ¿Por qué empiezan a sonar las alarmas? ¿Qué está ocurriendo aquí con el crecimiento? Víctor, ¿qué está ocurriendo con el crecimiento? La tasa de crecimiento del PIB. Que está subiendo, ahora ya nos estamos acercando, ¿nos acercamos a qué? Al máximo. ¿Y qué está ocurriendo con la inflación? Que ahora tenemos una seria inflación. Entonces, en esta etapa, todo el mundo y su primo tiene trabajo. Sepa hacerlo o no sepa hacerlo, esté formado o no esté formado. Hay un montón de movilidad. ¿Por qué? Porque conseguí este trabajo hace 6 meses, pero es que ya me están ofreciendo otro mejor. Hay un montón de movilidad y entonces aquí no es una cuestión de que los mejores se estén colocando en los puestos adecuados. Es una cuestión de todo el mundo encuentra trabajo porque hay una demanda enorme. ¿Por qué? Porque está creciendo tanto la economía, esto se está moviendo a una velocidad ahora que las empresas van más rápido, se produce más, se vende más, hay consumo, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa, la etapa número 3, ¿puedo borrar esta, la primera? ¿Sí? Pilar, ¿puedo borrar la primera? Pilar, tus apuntes son muy buenos, ¿eh? Los he visto. Preciosos. No sé si son buenos, pero son preciosos. Eso sí. Dice la que no está escribiendo. La que tiene a los demás escribiendo. Sabe que está en vídeo. En la etapa número 2 tenemos un alto crecimiento de los precios, ¿vale? En la 3, perdón. Alto crecimiento de los precios. Ahora la inflación se nos está disparando, fuera de control.
se nos va. Los salarios también suben. Y ahora empieza algo importante, que son las burbujas, empiezan aquí. Este SAP no es nuestro SAP, no es el SAP con el que trabajamos. Esto son Speculative Asset Bubbles. Burbujas de activos especulativos. ¿Esto qué quiere decir? ¿He dicho SAP? Sí, porque has dicho no es nuestro SAP. Pues he metido yo la... No es nuestro SAP. ¿Vosotros trabajáis con SAP? Pues no es nuestro SAP. Entonces, estas burbujas... no, ya lo sé. Claro. Es que la P es de purchases. Ya está, era SAP. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que la economía está creciendo a gran ritmo y se empiezan a formar burbujas. ¿Qué quiere decir? Pues ahora, ¿qué ocurre en el sector inmobiliario? Todo el mundo empieza a tener trabajo, los salarios están subiendo, hay mucha más competición para comprarse ese piso. Y entonces los salarios suben y suben y suben y suben. La pregunta aquí es, cuando llegas a esta fase, esto se llama overheating. Se está recalentando. Leeréis, cuando se habla de que una economía se está recalentando, está hablando justo de este fenómeno, que está yendo a tanta velocidad que estamos llegando a un punto donde hay burbujas formándose, la inflación se está disparando, aunque estemos creciendo a un ritmo altísimo. ¿Vale? Y la pregunta de esto es, ¿cómo lo paras? Y la definición de overheating, por cierto, si estás hablando de países desarrollados, o sea, economías como las economías europeas, la mayoría de ellas, entre el 4 y el 7% se considera overheating. Para economías en fase de desarrollo, y la China todavía se considera ahí, hablamos del 10%. China crece al 6%, es la tasa más baja de los últimos 25 años, es un drama. En Europa, España está creciendo al 3,1%, estaba creciendo y está por encima de la media de los demás. O sea que la vara de medir cambia. Entonces, estamos llegando a overheating. ¿Y qué pasa si llegamos a la última etapa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí en el gráfico? ¿Qué ocurre? Ya no crece más. La economía no da más de sí. No puede crecer a un ritmo más alto. ¿Y qué está ocurriendo con la inflación? Se está disparando. Se está disparando. Aquí hemos llegado demasiado lejos. En esta etapa, en la etapa número 4, crece la inflación, pero ya estamos en Y max, en Y max. Ya la economía no puede crecer más rápido. Y en estas burbujas, ¿cuántas veces habréis oído? No, pero esta vez es diferente. No. Esta vez es diferente. Las burbujas siempre es diferente esa vez. Y además una burbuja solo es una burbuja si explota. Si no explota, no era una burbuja. Entonces, por eso es tan difícil saber si estás en una burbuja o no. Porque hasta que no explote, no es una burbuja. Burbujas que han explotado en los últimos años. Decirme una, clarísima. Sector inmobiliario. Había un momento, yo recuerdo perfectamente, buscando una casa en Estados Unidos y subir a una casa que tenía 2 plantas, tenía una escalera de caracol a lo que el viento se llevó, y subir arriba del todo. Y yo decía, nos hace falta esto. Y mirar por una ventana pequeña y ver a otro tío que estaba en la casa de al lado, yo creo que también pensando comprarla, y nos estábamos mirando los dos igual. Es que compras una casa por 100 hoy pensando que pasado mañana la vas a vender por 300, y es que en Estados Unidos, como hablaremos ahora, como veremos para las hipotecas basura, eso era la realidad. Comprabas una casa hoy por $100.000 y 2 meses más tarde le cambiabas los grifos, le cambiabas los pomos de las puertas y la podías vender por 150.000. ¿Y por qué te la compraban por 150.000? Porque esta vez es diferente. Y yo la compro por 150, pero voy a pintar las puertas y la voy a vender por 175. Ha habido burbujas históricas, como por ejemplo, en Holanda,
en el siglo XVII hubo una burbuja de tulipanes. Un bulbo de tulipán, una flor viva, que vive y muere, costaba más que una mansión de lujo. Llegó a costar más que una mansión de lujo. Un bulbo de tulipán equivalía al salario de 10 años de un artesano bien pagado. Vosotros pensáis, ¿pero cómo es posible esto? ¿Cómo es que no se daban cuenta? Porque esa vez era diferente. Porque esa vez era diferente, hombre, las burbujas anteriores no es como ahora. ¿Por qué pagaban una mansión de lujo por un tulipán? Porque se podían dar la vuelta y venderla por 2 mansiones de lujo. Porque la compraba por 2, la vendía por 3. Y es que las burbujas se retroalimentan. Es los precios más, os lo explico, precios más altos se convierten en la justificación de precios más altos. Tú ahora piensas en un tulipán y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que por un tulipán, por una flor, la gente intercambiara una casa? Por la simple razón de que el siguiente cogía esa casa y la vendía por algo más, porque todos pensaban que se iba a vender más y más. No hablamos de una flor, esto se vendía por cantidades. Si os metéis en Wikipedia, están mirando, hay una descripción muy chula que te da datos concretos. ¿Y de cuándo fue el último día en el que se pudo vender a un precio desorbitado? Y al día siguiente, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esta inflación? Cuando los precios suben tantísimo, cuando vas a una barbacoa y crees que el único tonto eres tú. Que estás ahí en una fiesta y estás con 16 personas y que está uno, no, yo acabo de comprar esto, le he cambiado el suelo, sí, lo he vendido 40% más de beneficio. Y tú estás pensando, no sabe leer ni escribir. Pero a ti te cuadra hoy en el siglo XXI con una casa, cuando tú estabas... Exacto. En el siglo XVII, pero esa vez era diferente, Guille. Esa vez era diferente. Yo me he leído lo de los tulipanes, ese arroz estaba muy relacionado con la cultura, estaban todos en plan, bueno, somos una clase más alta, los delicados, queremos el tulipán negro, o sea que dicen que es la caña, pero sobre todo es que te lo crees porque estás viendo que los de al lado... Porque estás dentro. Tú piensas, pero si es que... Es como el Bitcoin, pero... Pensar en esto. Vosotros vais a una cena y estás sentado y las 6 personas que están cenando contigo, todos están forrados porque todos, yo compré un estudio que estaba de mala muerte, lo pinté y a los 3 meses lo vendí y me saqué 25.000 euros. Y yo, yo lo hice con una casa en la playa que la reformamos, no le hicimos nada, lo compramos, tal. Y entonces tú estás ahí cenando y estás pensando, el único tonto soy yo. El único tonto soy yo. Pero ¿qué ocurre entonces? Que según eso va avanzando y va cogiendo velocidad, llega un momento que tú te das cuenta, dices que acabo de comprar un estudio por $500.000 euros y lo voy a vender por 560.000 euros en 3 meses. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Esto cuánto? Porque eventualmente alguien va a decir, ¿1.000.000 euros? Pues no, gracias. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Que cuando los precios están tan altos, ¿os acordáis de estos dos? C barra y barra. La confianza del consumidor, la confianza del inversor, llega a un momento en que alguien dice, es que eso me parece caro. Y entonces, esto de la noche a la mañana, la gente empieza a decir, bueno, no voy a comprar casas, que están muy caras, voy a esperar. ¿Y va a pasar lo mismo con los alquileres? Ahora mismo hay una burbuja con los alquileres en Madrid. Hay una burbuja con los alquileres en Madrid. Si no explota, no es... Con las ventas, Pilar, con las ventas, mi recomendación, espera entre 6 meses y 1 año. Esa es mi recomendación, pero eso es solo... ¿Y un coche? Con los coches no hay tanto... Ve a comprarte el coche, Cecilia. Querida Cecilia, como eso que se escribía en las para consejo. ¿Y el tema del alquiler es más complicado? ¿Viene una regulación muy fuerte o es que hay muchísima... No sé. El tema del alquiler es simple. Hay una burbuja en la compra que genera una burbuja en el alquiler. Me quiero comprar una casa, pero no puedo. Porque están tan caras que no puedo. Entonces tengo que alquilar. Pero hay tantos de nosotros que no podemos comprarnos la casa que queremos alquilar, que los alquileres suben. Pero esto me recuerda, y no sé exactamente si es burbuja inmobiliaria, pero lo que pasó con Forum fue algo similar. Me acuerdo de mis padres que todo el barrio había metido dinero en Forum Filatélico. No Forum Beguille. Y entonces todavía. Y entonces... Esta vez es diferente, Guille.
Entonces, mis padres dijeron, vamos a ser los únicos tontos que no tal. Y me dieron ahí un poco tiqui-tiqui. Y se lo quitaron tiqui-tiqui. Es decir, yo creo que si la gente no hubiese... El fulanito de turno que dice, esto es un fraude, es un tema piramidal, es muy importante la psicología de la burbuja. Cuando todos los demás están en ello y todos los demás se están beneficiando y tú eres el único que no, aunque tú sepas, esto no tiene sentido. No tiene sentido comprar un estudio por 500.000 euros y venderlo por 560.000 en 3 meses. Es que no tiene ningún sentido. Pero es que ella lo ha hecho, ella lo ha hecho, ella lo ha hecho, él lo ha hecho y se han sacado 60.000 euros. ¿En qué economías es más propenso a pasar esto? Porque en España somos unos agonías que si tuvieras unos zapatos mejores... España es el ladrillo. Las burbujas, desgraciadamente no hay ninguna economía, incluso economías más o menos controladas. Sino más llevado a un factor en plan sociocultural de cómo se... El ladrillo. A España siempre va a ser propensa a que esa burbuja explote porque somos así. O sea, En España somos muy de qué es lo que tiene el vecino y además le voy a criticar por lo que tenga, pero yo también lo quiero tener. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la psicología española, que esto está en vídeo. Exactamente, porque yo recuerdo que en la época de Lehman Brothers y tal, se hablaba de que mucha gente que tenía trabajos pues, normales, de media y tal, se habían comprado Mercedes, se habían comprado casas, se habían comprado no sé qué... Yo vivía en Estados Unidos, Pilar, y tú lo que veías es, pero ahora vamos a hablar de eso, estos cacahuetes están justo a la vuelta de la esquina, pero lo que tú veías es gente que se iba a comprar teles de plasma de 60 pulgadas para ponerlo en el cuarto en el que hacían la colada. O, y esto no es una broma, colchones de estos de suecos de memoria, memory foam, que se quedan para los gatos. O porque todo iba bien, porque esto es estupendo y con las casas era comprar esta casa la más grande, ahora lo veremos, aunque no la pueda pagar, aunque yo al banco le haya demostrado que no tengo un trabajo, que no la puedo pagar. ¿Por qué? El banco te decía, toma el dinero, ¿por qué? Te voy a prestar el 1.000.000 porque la compras por 1.000.000 y la vas a vender por 1.200.000 dentro de 3 meses y me vuelves el dinero y todo el mundo contento. Entonces, ¿qué ocurre cuando la inflación, volvemos aquí un segundo antes de meternos con Lehman Brothers y demás, ¿qué ocurre con la inflación cuando la inflación es exagerada? ¿Qué ocurre con nuestros ahorros? Yo tengo en el banco 10.000 euros. Se desvaloriza. La inflación se come los ahorros. Y si se come los ahorros, ¿qué efecto tiene eso aquí? Devastador. Devastador. Yo tenía 10.000 euros y con esto podía hacer un montón de cosas cuando estábamos aquí. Ahora tengo 10.000 euros y no tengo nada. Es un efecto devastador. ¿Y os acordáis en el consumo lo que hablamos del efecto riqueza? ¿Os acordáis que en el consumo había 3 variables? C barra, la confianza del consumidor, la propensión marginal al consumo y el efecto riqueza. ¿Cómo creo que soy de rico? Me compro una casa. Soy riquísimo porque si la vendo he doblado el valor, lo he triplicado, lo he cuatriplicado. Pero ¿qué ocurre cuando, ostras, ¿qué ocurre cuando esto cae? El efecto contagio, el efecto riqueza se va al garete y con él la economía. La pregunta clave es, ¿cómo frenamos esto? ¿Cómo frenamos esto? ¿Cuándo frenamos esto? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Quién lo puede frenar? Porque si lo pudiéramos ver venir, ¿no? Muy buena pregunta, Jorge, pues ahora lo vamos a ver. Y la respuesta es, para eso, la respuesta es que esto está en manos del Banco Central de turno. ¿Por qué? Crecimiento normalmente es por el gobierno de turno. Tenemos que crear empleo, tenemos que despertar la economía. Es por el gobierno de turno, que es independiente del Banco Central. Entonces, banqueros centrales prudentes y vigilantes, los que están al loro, tienen que actuar al primer signo de inflación futura. No aquí ya no llegas, aquí ya te has pasado de frenada. Aquí, por aquí, que os acordáis que es el nice and happy, por aquí es cuando hay que poner el freno. ¿Cómo pone el freno un banquero central? Reduciendo la masa monetaria que sube los tipos de interés.
El Banco Central dice un momento, el dinero va a ser mucho más caro, va a ser más caro ahora. ¿Para qué? Para que no se pida tanto dinero prestado para o comprar una casa, o comprarte la tele, o etcétera, etcétera, o para viajar. Todas, o casi todas las burbujas en la historia, la gasolina del fuego ha sido el crédito fácil. La gasolina ha sido el crédito fácil. Si me es fácil pedir un préstamo por tantas mil para ponerlo en algo especulativo, lo voy a hacer. Si me es difícil o es caro, me voy a parar un poquito. ¿Entendéis por dónde vamos? Entonces, ¿pero y qué tiene esto de malo? Si tú eres el banquero central, ¿tú crees que vas a hacer muchos amigos si subes tipos de interés aquí? Claro. Esto está subiendo y tú lo que vas a hacer es poner el freno para que esto no suba tanto y empieza... Esto tiene un efecto en el crecimiento del PIB y en el empleo. ¿Y el gobierno de turno que está diciendo la economía va como un tiro? ¿Tú crees que está contento contigo? Por supuesto que no. No. Porque tú eres, cuando está la fiesta a las 3 de la mañana, con la música a tope, todo el mundo se ha tomado sus copas, bailando, pasándolo genial, tú eres el que llega, enciende la luz y dice, ¿echamos un ajedrez? Entonces la gente está, ¿pero qué estás? Dice, no, que la música está muy alta, venga, se acabó. Venga, todos a casa que se nos está yendo de las manos. Es ese tío, es el menos popular de todos, porque es el que está echando el freno. ¿Por qué está Trump metiéndole cera a la Reserva Federal en Estados Unidos? Porque la economía va como un tiro y están poniendo el freno. Por eso. ¿Vale? Porque es el trabajo del Banco Central echarle el freno a una economía antes de que llegue aquí. Claro. Al primer signo, que esto es lo difícil, al primer signo de inflación futura. Se me ocurre que por qué no puede estar política selectiva. Se me ocurre que la opción de acá preguntar por qué nunca lo consiguen. Si lo consiguen muchas veces. Lo consiguen muchas veces. Hombre, claro, los tipos de interés, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, lo veis. Ahora vamos a ver cómo afecta esto a esas burbujas. Ahora vamos a ver la crisis de las hipotecas basura. Explica perfectamente el rol del Banco Central en estimular la economía o no y la creación de burbujas. ¿A qué hora terminamos? A las 2:30. Vale. Exactamente, por eso es un problema cuando el Banco Central y el gobierno van de la mano. O sea, por eso es que Venezuela... Perfecto, Cecilia, 10% de la nota final. ¿Por qué? Porque G y M no pueden estar en la cama juntos. No pueden. El que controla el gasto no puede estar de acuerdo o en sintonía o conchavado con... O básicamente ser la misma gente. Exacto. Con el que es el responsable del precio del dinero. Porque entonces llegamos a la monetización. Llegamos a, me quiero construir un palacio de oro, imprímeme todos estos billetes. Que me lo construya. Llegamos a la hiperinflación. La semana que viene, o la próxima vez que nos veamos, hablamos de la hiperinflación en Venezuela. Entonces, vamos a ver algunas preguntas, dejar los lápices, que estáis escribiendo tanto, os veo, no estáis escribiendo nada hoy. Hemos visto las 4 fases, Pilar, tú puedes seguir escribiendo, las 4 fases de la formación de burbujas y cómo una economía puede pasar desde salir de una recesión hasta estar overheating, o sea, estar recalentándose y a un punto en el que nos hemos pasado de frenada por 4 etapas diferentes en las que al principio todo va bien, empieza a subir el empleo, pero los salarios nos están subiendo mucho, luego tenemos un poco de inflación, nice and happy, y ya por aquí estamos acelerando demasiado. Y ahí es cuando banqueros centrales prudentes y vigilantes tienen que poner el freno, empezar a poner el freno. No van a ser populares, pero es su deber, porque si no podemos llegar a una situación en la cual ya no crezca más el Producto Interior Bruto y se formen burbujas. ¿Vale? El sector inmobiliario es el mejor ejemplo que podéis encontrar en un montón de sitios. Pekín, Shanghái, los precios que hay, Hong Kong, aunque eso es más un problema de oferta, que es lo que es, pero aquí en España ha habido burbuja de ladrillo enorme. ¿Cuántas veces no habré oído yo oír a mi padre? Hijo mío, el ladrillo subirá más o menos, pero no baja nunca. Cómprate una casa que subirá más o menos,
pero no perderás dinero. Subirá más o menos, pero no caerá nunca. ¿Hasta cuándo? Hasta que cayó. La sorpresa, eso sí que fue algo cultural en España, la sorpresa de decir, yo me compro una casa y pierdo dinero con la casa, o no la puedo vender, o se la queda el banco. Eso para nosotros era impensable, para la generación de nuestros padres era impensable. Tú te compras una casa y eso va subiendo más o menos, y luego la venderás más o menos, pero eso de que baje el precio del ladrillo. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona todo eso. ¿Puedo borrar todo esto, Pilar? Pues vamos a ver lo de las hipotecas basura. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque esto nos afectó a todos y ayuda muy bien a entender lo que estamos hablando. No me ayudéis, que puedo. Espérate, a ver si esto funciona mejor. No. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de las hipotecas basura. Yo espero que hoy nos dé tiempo a terminar. Recordarme, Cecilia, que para la próxima clase me traiga un borrador, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La historia de 2 subidas y 2 bajadas. Se llama esto, ¿vale? Y ahora entenderéis por qué. Y el background que tenemos que entender de dónde venimos es, en los años 90, hubo bastantes burbujas inmobiliarias en Japón. Y el Banco Central de Japón no hizo nada. ¿Vale? El Banco Central de Japón no hizo nada. Y eso se comió, esas burbujas que se formaron con un crecimiento de la inflación, se comió los ahorros de una generación entera. ¿Vale? Se comió los ahorros de una generación entera. C barra y barra se fueron al carajo. Ese es el background. Y ahora vamos a hablar de 4 etapas. La primera es del 99 al 2000. Y hemos dicho que esto es la historia de 2 subidas y 2 bajadas. Esta es la primera subida. Y ahora veréis de lo que estoy hablando. ¿Habéis oído hablar de Alan Greenspan? Alan Greenspan fue el gobernador de la Fed, de la Reserva Federal, durante muchos años. Y durante muchísimos años se le consideraba un dios. Este era el señor que estaba a cargo de M, de la masa monetaria en Estados Unidos. Era el que determinaba subidas y bajadas de tipos de interés. Guille, ¿tienes preguntas? Vale. Subidas o bajadas de los tipos de interés para o despertar a la economía o enfriarla. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Del 99 al 2000, Alan Greenspan sube los tipos de interés 4 veces. ¿Vale? Espera, estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. Lo que vamos a explicar es la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, por qué se produce, qué quería decir, y luego cómo nos afectó a todos los demás, ¿vale? Entonces, sube 4 veces, del 5,25 hasta el 6,5. ¿Por qué hace esto? Porque la economía estaba creciendo gracias al .com, Internet, .com bubble, la burbuja de Internet. Lo que estaba haciendo Greenspan es, en nuestro modelo, se nos estaba creciendo la economía, había los primeros signos de inflación. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo difícil aquí? Que la inflación a nivel global de Estados Unidos era 2,2%. Estaba bien, 2,2%, pero se estaban formando burbujas en el sector inmobiliario, burbujas en el sector crediticio. Entonces él, con buen criterio, dijo voy a subir los tipos de interés para calmar un poco los ánimos. No encendió la luz del todo en la fiesta, pero empezó a aguar un poco las copas. ¿Vale? Eso es lo que hizo. Ahora viene la primera bajada. Y es que desde el 9/11, desde el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre, se producen una serie de circunstancias en Estados Unidos como el 11 de septiembre, la crisis de Enron. Enron era una empresa gigantesca que estaba haciendo trampas con los libros
y se vino abajo. Viene el desastre del Columbia, el cohete, el transbordador espacial, que explota en televisión en vivo, llevando dentro los astronautas y por primera vez una maestra, una mujer, que era una ídolo en Estados Unidos, y explota en vivo, como escarpias. La guerra de Irak. La guerra con Irak y el huracán Katrina. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Estos son shocks exógenos. ¿Os acordáis cuando hablamos de variables endógenas y exógenas? Todo esto son shocks exógenos. ¿Qué quiere decir? Pues que esto no se prevé, esto no es algo que esté dentro del modelo. Los atentados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Qué efecto tendría en la economía? ¿Qué efecto tendría eso en nuestra demanda agregada cuando está ocurriendo todo eso? ¿No te dan ganas de salir de compras? La economía empieza a resentirse. Entonces, si tú estás a cargo de una de las tres palancas, en este caso, la masa monetaria, porque influye los tipos de interés, ¿qué haces para despertar la economía? Bajar los tipos de interés. Por eso esto es la bajada, ¿vale? Y Greenspan lo que hizo fue bajar tipos de interés 13 veces seguidas. No una, ni dos, 13 veces seguidas hasta el 2013. Hasta el 2003, perdón. Pero ¿qué ocurre cuando los tipos de interés se bajan tanto y son tan bajos? Gracias, Guille. ¿Qué ocurre? ¿Tú te quieres comprar una casa? Y el tipo de interés es el 8%. Tú tienes que devolver un 8%. Ahora el tipo de interés es el 1%. ¿Eso te va a dar más ganas de comprarte la casa? Mucho más barato el crédito. Mucho más barato. Entonces aquí se empieza ya, esa burbuja inmobiliaria empieza a cocinarse. El hecho de que los tipos de interés fueran tan bajos. Más, bueno, se empieza a cocinar, dejémoslo ahí. Y entonces ahora vamos a ver esa burbuja inmobiliaria, antes de que esa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ¿por qué se produce? Se produce por, primero, los tipos de interés tan bajos. Los tipos de interés tan bajos. Por una expansión del crédito. El crédito en Estados Unidos en el año 2000 había 27 trillones de dólares que la gente, empresas, todo tenía prestadas. En el 2007 esto eran 48 trillones. Trillones con T. Entonces, bajos tipos de interés, una expansión del crédito y nuestro amigo Bill Clinton pasa una legislación para que sea más fácil comprar casas para la gente. Porque lo que quería era estimular que la gente tuviera su propia casa, sueño americano, etcétera, etcétera. Y estas tres, ¿qué hacen? Que ahora de repente nace un producto, que lo habréis oído hablar, que es el subprime mortgage. Estos son las hipotecas basura. ¿Vale? Las hipotecas basura. Esto es un producto que surge, y atentos, tú querías una hipoteca basura. No tenías que demostrar ni que tenías un trabajo, ni el dinero que estabas ganando. Pensadlo, que tú entras en un banco, hola, quiero una hipoteca, muy bien. ¿Tiene usted trabajo? ¿Lo puede probar? ¿Cuánto está ganando? ¿A ver las últimas nóminas? No. Quiero comprarme esta casa. Allí se las llaman las McMansion de McDonald's, como una mansión enorme. Me hace falta $1 millón, vale. Y lo que vamos a hacer es, no me tienes que probar nada, y lo que vas a hacer es pagar un interés bajo, pero vamos a añadir al principal del préstamo cada vez. Lo que no me pagues de interés, te lo pongo en el principal. Quiere decir que $1 millón y tú me tendrías que pagar un interés de $100 al mes, no te preocupes. En lugar de esos 100 me pagas solo 50, pero los otros 50 te los añado al millón. Entonces ya no me des $1 millón, me des $1.050.000 y al mes siguiente $1.100.000.
el principal crecía. ¿Para qué hace esto el banco? Para que si no tienes trabajo, si no tienes, pero puedes pagar $50 al mes, te puedes comprar la casa del $1.000.000. Y el 80% de las hipotecas, el 80% eran como no fijas, hipoteca variable. Que si suben los tipos de interés, sube el pago y si no, baja. El 80%. ¿Y por qué? Por la asunción principal y es precios en ladrillo nunca bajan. Esto era lo que pensaba el inmigrante que no tiene papeles ni tiene un trabajo fijo, que trabaja de jardinero cuando puede y vive en una mansión o vive en una mansión de $500.000. ¿Por qué? Porque fue al banco y le prestaron el dinero. ¿Cómo no se lo va a comprar? Si además después de un año la puede vender por 600.000, ¿cómo no se la va a comprar? Yo también me lo hubiera comprado. Esto era la gente que sin tener una educación superior ni un trabajo, digamos, como digo, fijo o bien pagado, que llegaba al banco. ¿Y por qué? Porque en la barbacoa que hacían, mi amigo el jardinero se acaba de comprar una de $1.000.000 y mi amiga la secretaria se ha comprado una de $2 millones y yo soy el único aquí que no, me voy a comprar mi casa, claro que sí, ¿cómo no? Mi familia y mis hijos, fijaros, el sueño americano. ¿Por qué? Porque los precios en ladrillo no bajan nunca, hasta que bajan. Y entonces vamos a ver lo que es una hipoteca basura. ¿Puedo borrar esto? ¿Cómo se os está quedando el cuerpo? Una de las quejas que salió de toda esta crisis fue la falta de regulación. ¿Por qué? Porque no puede ser que alguien entre en un banco pidiendo $1.000.000 y se lo deis. Sin que tenga un trabajo, sin saber si lo va a poder devolver. Y no puede ser, las hipotecas basura, en inglés es mortgage-backed securities. Securities o el mercado de derivados, lo que es en realidad es, tú estás apostando que algo va a subir o va a bajar. Y si aciertas, te llevas pasta. O tú tienes en este caso era un bono, ¿vale? Un bono que los pagos dependientes del cash flow, y ahora os lo explico, de una hipoteca. Quiere decir que se cogían un montón de hipotecas juntas y tú podías comprar un bono por el cual se decía, si esas hipotecas se van pagando mes a mes, yo me llevo un rendimiento. Era un bono. Y esto lo que hacían los bancos es, imaginaros que esto es una bolsa de naranjas. Esta hipoteca es buena. Esta hipoteca la ha pedido alguien que tiene trabajo fijo, que puede pagar el interés, que tiene unos ahorros, etcétera, etcétera. Esta también es buena y esta es buena. Pero estos son hipotecas de gente que no puede pagarlas, que en cuanto suban los tipos de interés se la van a pegar. Y entonces lo que hacían los bancos es ponemos toda esta bolsa de naranjas y vendemos las bolsas. Esta security, este bono, depende del cash flow de toda esa bolsa de naranjas, ¿vale? Y, porque aquí, claro, esto se vendía a inversores. ¿Quiénes son los inversores? Ayuntamientos en Noruega, individuos, empresas, bancos, instituciones. Todo el mundo compraba esto como loco. ¿Por qué? Porque tú pagabas por tu bolsa de naranja y si estas hipotecas se pagaban, yo me llevaba una pasta. Y las hipotecas se pagaban. ¿Por qué? Porque la gente seguía comprando casas. ¿Por qué? Porque los precios del ladrillo nunca bajan. Y entonces yo me compro esto porque pasado mañana lo voy a poder vender. Pierdo mi trabajo y no puedo pagar, no pasa nada. Yo esto lo vendo y he recuperado la inversión y el banco su dinero. ¿Vale? Y entonces esto se ponía todo junto y aquí viene lo mejor. ¿Habéis oído hablar de las agencias de rating?
las que dicen esta inversión es un A más o un B menos, etcétera, etcétera. Hay varias, Standard & Poor's, Fitch, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacían ellos? Llegaban aquí y decían, esto tiene medalla de oro. Esta bolsa de naranjas está recién recolectada en Valencia. Esta bolsa de naranjas está estupendo. ¿Por qué? ¿Quién paga? ¿Quién paga al que pone el sello? En los bancos. Los bancos. O sea, que esto fue un timo. Esto no se puede decir más alto, pero no más claro. Esto es, en inglés se llama moral hazard. Todos a la cara. ¿Qué es? Aquí hay un peligro moral. No puede ser que los que están encargados de decir si una inversión es buena o no, estén pagados por los que están vendiendo esa inversión. ¿Pero qué ocurría? Que ayuntamientos en Noruega, bancos, instituciones, compañías de seguros, se compraban a China le encantaban estas naranjas, compraban estas bolsas como si no hubiera un mañana. Es que cuando tienes mucho dinero, es lo que tiene. ¿Y entonces qué ocurre? Pensar que estábamos en el segundo bajo, que los tipos de interés habían bajado, y ahora de repente viene la segunda subida. ¿Os acordáis que hemos hablado de una subida al principio? Para bajar la burbuja del .com, y ahora viene una segunda subida. Punto 3, que es la segunda subida. ¿Y qué ocurre? Pues muy buena pregunta, que entre el 2004 y el 2006 la burbuja del ladrillo es evidente. ¿Y entonces qué hace el Banco Central? ¿Qué hace el Banco Central para bajar? Sube los tipos de interés. Pero cuando el Banco Central sube los tipos de interés 17 veces del 1,25 al 5,25, ¿qué ocurre cuando... Pero después de tantas 13 veces, 17 veces, nadie se da cuenta de que tantas veces significa que Sí, pero es que esta vez era diferente. Todos lo saben, pero el banco sigue. Esta vez es diferente. La psicología de la burbuja es súper importante. Esta vez es diferente. Cuando estás metido no lo ves. Esta vez es diferente. Las hipotecas ya estaban al carajo de precio. ¿Qué ocurría con las hipotecas variables? Ese 80% de hipotecas variables que estaban unidas a un tipo de interés que cuando las estaban sacando los tipos de interés estaban por los suelos. ¿Qué ocurre cuando ahora de repente el pago que tengo que hacer al banco no tengo trabajo fijo? Te lo quitas encima, pero corriendo. Cuando empieza a subir esos tipos de interés y entonces ahora el pago ya no son 50, sino que son 350. ¿Qué ocurre con eso? Inmediatamente lo vendo. Pues lo que ocurre es que todas esas hipotecas empiezan a entrar en default. Quiere decir, yo no puedo pagar. Y en Estados Unidos no es como aquí. Aquí tú no puedes pagar y el banco se queda con la casa, pero todavía le debes la pasta. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es, toma las llaves de la casa, estamos en paz. Toma las llaves de la casa, yo no te puedo pagar más. Toma, lo que te pedí prestado dinero para comprar esta casa, aquí tienes la casa. ¿Qué ocurre cuando todas esas hipotecas dejan de pagarse? ¿Qué ocurre cuando esas hipotecas dejan de pagarse? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí, en la bolsa de naranjas? Víctor, la bolsa de naranjas, ¿qué ocurre ahora? Si no estás pagando, todos los que han comprado esas mortgage-backed securities ahora dejan de recibir eso. ¿Y quién tenía estas mortgage-backed securities? Todo el mundo, todos los países, todos. Y entonces de repente las cuentas de resultados de cada banco, empresa, país empiezan a tener unos agujeros tremendos. Ayuntamientos en Noruega. Tiene que haber un ayuntamiento en Noruega. Con los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo tenía una inversión en la cual me entraba este dinero y ahora ya no me entra. Ahora ya no me entra. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos necesitan recapitalizarse porque tienen unos agujeros los bancos, y entonces, ¿qué hacen? Si tú vas a pedir un préstamo, ¿tú crees que ahora el banco se pone más serio? Hombre, se empieza... ¿Esto es la caída
¿Sí? Cuando se dieron cuenta de que efectivamente las hipotecas basuran. En este punto, cuando los bancos, cuando se dan cuenta, cuando estalla el cuidado, que es que ha estallado la burbuja del ladrillo, con ella las hipotecas y con ella todas las mortgage-backed securities que hemos comprado o que hemos emitido. Entonces, ahí es cuando Lehman Brothers, de la noche a la mañana, entra en quiebra y se lo ventilan. Bear Stearns lo rescatan. AIG, que es una compañía aseguradora enorme en Estados Unidos, era la aseguradora de todos los bancos que tenían, que habían estado emitiendo esto. La rescataron. ¿Por qué? Porque si se hubieran cargado a AIG, se hubieran cargado la economía. Esto, acordaros, hay una peli muy buena con esto, os enviaré el título, no me acuerdo, que es los 700 billones de dólares de rescate de Obama y Ben Bernanke, que era por entonces ahora el gobernador de la Fed. Esos 700 billones era, se nos va esto al carajo. Tenemos que poner dinero en los bancos para rescatarles, para que empiecen a prestar. Enciendes la impresora y empiezas a imprimir billetes. Muy buena pregunta, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero ¿cómo lo sacas? Te voy a decir cómo lo sacas. Un fondo de rescate, ¿no? ¿Cómo lo sacas? Sí, subiendo gastos, subiendo impuestos. Pidiéndolo prestado al resto del mundo. ¿Y os acordáis la teoría de la cueva de Estados Unidos? Cuando las cosas están mal, son donde sigue cayendo el dinero. En todo este follón, cuando se produjo el efecto contagio y todas las economías del mundo estaban afectadas, si tú tenías dinero, ¿dónde lo ponías? En Estados Unidos. Le prestabas el dinero a Estados Unidos para que rescatara a los bancos que nos habían mandado al carajo, Pero manda huevos que lo creen ellos y encima... porque si no, se hunde el país. Puede ser más lo que puede. Si no, se hunde el país. Hay una frase en esta película, termina la peli, y están el gobernador de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que está hablando con el responsable del Tesoro. Y la última escena, se están poniendo como escarpias, dice, bueno, hemos conseguido 700 billones de dólares para recapitalizar los bancos. ¿Para que hagan qué? Para que lo presten el dinero a la economía y la economía se ponga otra vez en marcha. Y la última escena es el gobernador de la Fed que se vuelve y dice, lo prestarán, ¿verdad? Prestarán el dinero. ¿Qué hicieron los bancos? ¿A ti te voy a prestar dinero yo ahora? Yo ahora necesito que me pruebes tú y 3 generaciones anteriores que me lo puedes devolver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me quedo todo el dinero que me han prestado para rescatarme por el marrón que yo monté gracias a la connivencia de las rating agencies y me voy a quedar ese dinero. Y no lo voy a poner en la economía, ¿hasta cuándo? Hasta que yo esté seguro de que la economía va a funcionar otra vez. Cuando lo piensas así, os lo voy a buscar porque merece la pena. Ser tan enrevesado, o sea, es increíble. Nos falta el cuarto. Esto que os estoy hablando es cuando explota la burbuja, número 4, cuando explota la burbuja y ahora la demanda agregada está cayendo en caída libre. Cuando explotó, cierra Lehman Brothers, hay un pánico feroz en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal con los tipos de interés? A cero. Los bajan, no lo pueden bajar, los bajan de 5,25 que estaban, los bajan a 0. De 5,25 a 0. En diciembre del 2015... Desde entonces, cuando explota la burbuja en el 2012 o así, 3 años dinero gratis. Gratis. ¿Por qué? Porque ahora estamos intentando levantar esa demanda agregada como sea. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se levantaba la economía? ¿Os acordáis de la trampa de liquidez? Más dinero que nunca disponible y no se está comprando ni invirtiendo nada. Todo los bancos. ¿Qué hacían las empresas? Ahora las empresas, tipos de interés es 0. Yo tenía una deuda que había pedido, yo prestado, al 4%. Tengo un montón de dinero que no lo quiero prestar ni lo quiero invertir porque no me fío de lo que va a pasar. Voy a refinanciar mi deuda ahora cerca del 0%. Y ahora, empresa, pido el dinero de gratis. ¿Y qué es lo que ocurrió con todo esto? Al final de todo esto, desde el punto de vista sociológico casi, la sensación que se le quedó al mundo es que los malos se escaparon. No ha habido ni una sola condena
para nadie, y que nosotros fuimos los que sufrimos. El que perdió la casa, el que perdió el trabajo, etcétera, etcétera, los que sufrimos. Y había un clima de verdadero enfado contra los bancos, la clase política, contra todo el mundo que llevara traje. Ahí se llamaba We Hate Suits, odiamos los trajes. ¿Por qué? Porque son los trajes los que nos han llevado hasta donde estamos. Y a ver cómo le explico ya a mi familia que perdió mi trabajo, por qué un banco ha hecho tal, y a ver el ayuntamiento en Noruega que ha quebrado, cómo le explica a sus ciudadanos, es que toda la pasta que teníamos la hemos puesto en esto. Exacto. Yo tengo una pregunta. Adelante, Jorge. Al principio dijimos que en 1990 en Japón sucedió lo mismo con la burbuja en Japón, pero no hicieron nada. Ah, eso es muy importante. Te explico por qué. Pero, Eso es importante y te explico por qué. El gobernador de la Reserva Federal aquí, Ben Bernanke, su tesis doctoral es sobre la Gran Depresión y sobre el crash del 29. Y uno de los problemas que hubo en el crash del 29, que lo veremos, es que la economía se estaba yendo al carajo y la Reserva Federal no hizo nada. Absolutamente nada. Y Ben Bernanke, gobernador de la Reserva Federal, que su tesis doctoral es en eso, en el 90 cumpleaños de un premio Nobel que se llama Milton Friedman, que es el sacerdote supremo del liberalismo económico, o sea, de los que creen que olvídate de la demanda y ocúpate de desregularizar, quitar al gobierno, bajar los impuestos. Ben Bernanke le dijo a Milton Friedman, no volveremos a dejar que pase otra vez. Le voy a decir, si la economía se está yendo al carajo, la Reserva Federal va a actuar, y es lo que hicieron. ¿Vale? Es lo que hicieron. Entonces, ¿entendéis el sistema? Ahora, si ya lo habéis copiado, lo repetimos rapidín. Esto empieza con subida de tipos de interés para bajar la burbuja del .com, la burbuja de Internet. A continuación, una serie de shocks exógenos, el 9 de septiembre, Katrina, el desastre de Colombia, la guerra con Irak, etcétera, etcétera, y con cada uno de esos la demanda agregada va sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal? Empieza a bajar los tipos de interés. Entonces ya llevamos una subida que era para bajar la burbuja del .com y una bajada para contrarrestar todos esos shocks exógenos. Pero entonces es cuando la burbuja inmobiliaria empieza, está el chup chup. ¿Por qué? Porque hay una facilidad crediticia, legislación que pasa Bill Clinton, porque los tipos de interés son muy bajos y hay una expansión del crédito y entonces surge este producto que es una hipoteca basura, no pasa nada. No tienes que probar que tienes un trabajo, no tienes que probarme que tienes nada de dinero, te la vamos a dar y el 80% de eso será con interés variable. Entonces, ¿qué ocurre? Y asumiendo que los precios del ladrillo nunca bajan. La gente empieza a pillar un montón de esas hipotecas y entonces los bancos se dan cuenta y dicen, un momento, podemos crear un derivado que se llama, que es que si ponemos todas esas hipotecas juntas y la gente va pagando las hipotecas, ganas dinero. Si tú apuestas a que la gente no va a pagarlas, pues entonces ganas dinero cuando no las pagan. Nadie apostaba. Hay otra peli en la que hubo un fondo que sí que apostó y durante meses sufría hasta que esto explotó y se hicieron de oro. Entonces, lo que hacían era poner hipotecas buenas, solventes, que se iban a pagar, con hipotecas que no había manera, y las ponían todas juntas. Y entonces tú comprabas un derivado sobre el cash flow de toda esta bolsa. ¿Y cómo sé yo, inversor, que esta bolsa es buena, que las naranjas son buenas? Yo me fío del que viene y pone el sello y dice, naranjas de Valencia estupendas. Pero ¿qué ocurre? Que el que pone el sello está pagado por el banco, que es el que está creando y vendiendo el derivado. Todas estas hipotecas, todos estos mortgage-backed securities, estos derivados, se venden por el mundo como churros. ¿Por qué? Porque hay una burbuja del ladrillo, que todo el mundo está comprando casas con hipotecas, se van pagando. ¿Por qué se pagan la hipoteca? Porque en el momento que no la puedo pagar, lo que compré por 1 millón, lo vendo por 1,3 millones. ¿Dónde está el problema? El banco se da su dinero y alguien más pedirá una hipoteca para comprar otra casa. Todo eso sigue hasta que la burbuja es tan evidente que el Banco Central, con buen criterio, dice vamos a echar el freno y empieza a subir los tipos de interés 17 veces. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que entonces todas esas hipotecas con tipo de interés variable de gente que muchas de ellas no podía pagarlas para empezar,
¿qué ocurre? Que empieza a haber un montón de hipotecas que empiezan a entrar en default, que no se puede pagar. Y entonces todas estas naranjas se vuelven podridas. Y entonces ya no hay pagos que salgan para el que ha comprado el derivado. Y los que han comprado el derivado son todos. Empresas, bancos, instituciones, compañías de seguro, etcétera, etcétera. Y entonces cuando eso ocurre, se desploma la economía y el Banco Central lo hace, lo que tiene que hacer, baja los tipos de interés, los pone hasta cero y todo ese dinero que ahora da gratis y toda esa inyección de dinero que pone en la economía no se presta, no llega a la economía porque estamos en una trampa de liquidez. C barra e I barra no existen y entonces siempre se decía money's on the sidelines, o sea, esto es el campo de juego y el dinero está afuera. Vamos a ver qué ocurre y cuando estemos seguros que el partido va bien, entonces entramos a jugar. Y esto se convirtió, y aquí hay algo muy importante que hablaremos la semana que viene, puede que hayáis oído hablar de algo que se llama QE, Quantitative Easing, o facilidades cuantitativas. Esto es algo que los bancos centrales normalmente solo manejaban tipos de interés, subo o bajo los tipos de interés. En esta crisis, además de eso, empezaron a imprimir dinero, todos, el Banco Central Europeo lo está haciendo ahora, la FED lo ha hecho durante años, a imprimir dinero y a comprar cosas. No solo sube bajo tipos de interés, sino que ahora voy a comprar cosas. Y ya veremos las implicaciones que eso tiene en la economía. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Es un poco deprimente. Es una historia un poco deprimente. Pero sobre todo, lo que es importante de esto es que hasta que la burbuja no explota no te das cuenta que es una burbuja. ¿Estamos ahora en Madrid en una burbuja de los alquileres? Pues no lo sé, porque no ha explotado aún. ¿Hay una burbuja en la compra en pisos en Madrid o en casas o alrededores de Madrid? Yo creo que sí, pero hasta que no explote no es una burbuja. Hasta que no haya alguien que diga, eso es demasiado caro, no lo voy a comprar. Ahora los precios ya están bajando en Madrid, o no están subiendo tanto, que no es lo mismo. Pero yo, todas las personas con las que hablo del sector inmobiliario en España, coinciden. Si yo fuera tú, y puedes, y no te corre prisa, yo esperaría. Porque todo eso que hemos estado oyendo y que hemos revisado en esta clase de la guerra comercial en Estados Unidos, el Brexit, etc., todo eso afecta a la economía. Y el ladrillo es parte de la economía. Entonces, si la economía española va a bajar, que ya se está ralentizando, como la alemana, como la china, etcétera, etcétera, tarde o temprano, la gente se da cuenta, es que yo no puedo pedir 500.000 por el estudio. Voy a ver si lo vendo por 480.000. Si os metéis en Idealista, veis que hay un montón de casas que ya tienen rebaja. Porque esto luego se convierte en, cuando uno ve que la economía de verdad está bajando, se convierte mejor que la venda hoy mal que pasado mañana peor. Mejor venderlo hoy mal que pasado mañana peor. Aunque duela. Aunque pagara 500.000 ya tengo que vender por 300.000, pero es que si no la voy a tener que vender por 150.000. Y ahí es donde estamos. Así que muchas gracias por vuestra atención.